Con ustedes, el programa de televisión internacional Viva Mejor. Un programa que en estos días de ansiedad y dolor nos da alivio y fuerza para disfrutar de un buen estilo de vida. Además, le ayuda a evitar el envejecimiento rápido y la muerte prematura. Y ahora con ustedes, el conductor de este programa. Muy buenas tardes, apreciados hermanos y amigos que nos ven a través de las redes sociales. Es para mí un gusto poder dirigirme a ustedes para compartir la palabra de Dios en este momento. Estamos hablando acerca de la escatología, los eventos de los últimos días. Y hoy comenzamos con un título acerca de eventos finales, que es, a partir de hoy, ¿qué eventos precederán a la segunda venida de Cristo? Ahora es importante que nos ubiquemos en el tiempo en que estamos viviendo. Y cuando hablamos de ubicarnos en el tiempo, estamos hablando de ubicarnos en el tiempo profético, que es precisamente la profecía la que nos guía a través de los tiempos que vivimos hasta la segunda venida de Cristo. Y para esto vamos a tener en cuenta, vamos a tomar la gran profecía de los 2300 días. ¿Por qué esta profecía? Para establecer un panorama histórico y escatológico de los eventos. Bueno, porque de acuerdo al libro de Daniel, capítulo 8, en el versículo 13 se hace una pregunta. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora, entregando al santuario y al ejército para ser pisoteados? Como vemos aquí, esta visión o esta profecía tiene que ver con el santuario y tiene también que ver con la persecución de los santos. La pregunta que se hace aquí es ¿hasta cuándo? Y entonces la respuesta la encontramos en el versículo 14, que dice: hasta 2300 tardes y mañanas, y entonces el santuario será purificado, o hasta 2300 días, porque cada día está formado de una tarde y una mañana, y el santuario será purificado. Ahora, ya explicamos que en las profecías de Daniel el término días se tiene que entender como años, y por lo tanto tenemos que pensar que cuando se habla de 2300 días realmente se está hablando acerca de 2300 años. Ahora, ¿hasta dónde iba a llegar esta profecía? Esta profecía, de acuerdo a Daniel capítulo 8, versículo 17, que es la explicación que le da el ángel Gabriel a Daniel, dice: vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Así que, aunque esta profecía fue dada en el tiempo de Daniel, y estamos hablando del siglo VI antes de Cristo, esta profecía, de acuerdo a lo que Gabriel le dice a Daniel, se iba a extender hasta el tiempo del fin. En otras palabras, o es para el tiempo del fin. Quiere decir que iba a cumplirse ya en el tiempo del fin. Ahora, ¿cuándo comenzó el tiempo del fin? De acuerdo a Daniel, capítulo 11 y capítulo 12, el tiempo del fin iba a comenzar cuando terminara la persecución de los 1260 días.
Así que si tomamos en cuenta esta referencia que encontramos en Daniel 11, 35 al 37, Daniel 12, 7, entonces podemos encontrar que esta profecía no podía cumplirse antes del comienzo del tiempo del fin. Por lo tanto, el tiempo del fin comenzó cuando terminaron los 1260 años. Quiere decir que el tiempo del fin comenzó en 1798. ¿Por qué? Porque la profecía de los 1260 días comenzó en el año 508 y terminó en el año 1798. Así que el tiempo del fin quiere decir que después de 1798 iba a encontrar su cumplimiento esta profecía. Ahora, ya sabemos entonces que esta profecía se iba a terminar en el tiempo del fin. Pero ahora necesitamos ver, qué iba a seguir cuando terminara esta profecía. Bueno, lo que encontramos en Daniel 8:14, que cuando terminaran los 2300 años, entonces iba a comenzar la purificación del santuario. Cuando hablamos de la purificación del santuario, nos estamos refiriendo, de acuerdo a Levíticos 16, al Yom Kippur o al día de la expiación. Quiere decir que después de los 2300 días iba a comenzar el día de la expiación. Ahora, la pregunta es, ¿dónde iba a comenzar? Bueno, no se está refiriendo al día de la expiación aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque el santuario es la realidad del santuario. En otras palabras, el santuario que se construyó aquí en el tiempo de Moisés, en el templo del tiempo de Salomón, el templo del tiempo de Zorobabel, solamente eran figuras, ilustraciones de la realidad, porque el verdadero santuario está en el cielo, según Hebreos 8 y Hebreos 9. Así que el día de la expiación iba a comenzar, ¿dónde? En el santuario celestial, cuando terminaran los 2300 días. Pero ahora estamos ante la pregunta, ¿cómo saber cuándo terminaron los 2300 días? Bueno, tenemos que regresar otra vez al libro de Daniel. Y vamos a encontrar que cuando se le dio esta profecía, a Daniel se le explica en el capítulo 8 sobre quiénes son los reyes que están representados tanto en el carnero como en el macho cabrío. Y también se le explica acerca del cuerno pequeño, que allí mismo se le describe como un rey altivo, pero no se le explica a Daniel cuándo iba a comenzar esta profecía y por lo tanto cuándo iba a terminar. Por eso cuando leemos Daniel capítulo 8, al final, en el versículo 26 y 27, encontramos la siguiente declaración. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. ¿Qué es lo que Daniel no entendía acerca de la visión? Bueno, es lo que vamos a ver en el siguiente capítulo, porque hasta aquí se le da toda la explicación sobre los animales que aparecen en la visión y también sobre el cuerno pequeño, pero no se le da ninguna explicación sobre el tiempo. Por lo tanto, debemos entender, de acuerdo al contexto, que lo que Daniel no entiende es el tiempo en que iba a comenzar los 2300 días. Así que Daniel en el capítulo 9 se pone a orar. ¿Por qué? Porque él sabía que estaban terminando los 70 años de cautiverio. Y cuando él estaba orando, aparece otra vez el ángel Gabriel. Pero ahora le viene a explicar lo que él no entiende de la visión de los 2300 días.
Y encontramos en Daniel capítulo 9, desde el versículo 20 al 23. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Aquí encontramos una declaración muy importante. Y aquí vemos que lo que Daniel no entendía de los 2300 días era la cuestión del tiempo. ¿Cuándo iban a comenzar los 2300 días? Y entonces se le dice aquí a Daniel, el ángel Gabriel le dice, la clave para que tú puedas entender lo que no entiendes de la visión. ¿Cuál visión? De los 2300 días, que es la que Daniel no entendía, es que tú puedas entender la orden. ¿Cuál orden? Bueno, la orden aparece allí en los siguientes versículos. Versículos 24 y versículos 25. Y dice el 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso. Aquí encontramos la clave. El ángel Gabriel le dice: yo he venido para explicarte lo que tú no entiendes de la visión. Pero para que puedas entender la visión, tú tienes que entender la orden. Ahora, ¿cuál orden? Bueno, aquí ya en los siguientes versículos aparece que es la orden para edificar la ciudad de Jerusalén y el templo. Ahora, si Daniel logra entender cuándo comienza esa orden, entonces Daniel puede entender la visión o el comienzo de la visión de los 2300 días. Ahora, esta orden para restaurar a Jerusalén está relacionado con otro evento profético, que son las 70 semanas. Debemos de entender que las 70 semanas no son una visión, es un periodo profético que le da el ángel Gabriel a Daniel. Y estas 70 semanas iban a dar el punto de partida para los 2300 días. ¿Por qué? Porque al entender las 70 semanas, entonces podía entender lo que no había entendido en relación al tiempo de los 2300 días. Ahora, ¿cuándo se completó o cuándo se llevó a cabo esa orden para restaurar Jerusalén? A menudo se habla acerca de varias órdenes, pero vamos a decir que realmente es una orden que llevó un proceso para poder completarse. El que originalmente emitió esta orden, ¿quién fue? Bueno, vamos a ir al libro de Esdras. Vamos a ver que esta orden venía de parte de Dios. Vamos al libro de Esdras y vamos a leer en el capítulo 4, en el versículo 5, donde dice: sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío,
rey de Persia, y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en días de Artajerjes se escribieron Bislán, Mitrídates, Tabeel y demás compañeros suyos. Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Ahora, aquí vemos nosotros, ¿verdad?, que ellos estaban tratando de cumplir esa orden que Dios había dado. Dice el versículo 3, Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solo edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Ahora, aquí encontramos que esta orden que fue dada por Dios, y fue dada por Dios a Ciro, Ciro comienza con esta orden. Sin embargo, vemos en los versículos 4 al 6 que esta orden fue frustrada. En otras palabras, tuvo un comienzo, pero no se pudo completar. Así que Ciro solamente la inicia. Después de Ciro viene Darío. Darío también le da otro empujón a esta orden, pero no se puede completar. Después viene el rey Asuero. Ahí el rey Asuero también recibió cartas y el rey Asuero no hizo nada. Y finalmente encontramos que fue en los días del rey Artajerjes, según el capítulo 7 de Esdras, cuando finalmente se pudo completar esta orden. Ahora, ¿cómo sabemos que las fechas que se dan para estos reyes son seguras? Muy bien, vamos a tomar primeramente en qué año Ciro, rey de Persia, dio la orden para restaurar Jerusalén. Y encontramos que fue en el año 537 a.C. Sin embargo, más o menos 3 años después quedó frustrada. Así que la orden nada más tuvo un comienzo, pero no se pudo completar. Después viene Darío I de Persia en el 520, su segundo año. Y entonces él le da otro impulso. Y finalmente, por el año 516 a.C., se logra terminar el templo de Jerusalén. Pero todavía no se completaba totalmente el propósito de Dios, sino que fue hasta los días del rey Artajerjes, en su 7º año, 457 a.C., cuando finalmente se puede completar esta orden. Así que si tomamos entonces la orden, tenemos que tomar cuando la orden fue cumplida, que fue el año 457. Por lo tanto, ahora tenemos una fecha y tenemos como fecha de arranque. Entonces el 457, tanto para los 2300 días como también para las 70 semanas. Ahora, las 70 semanas, ¿a dónde nos iban a llevar? Bueno, de acuerdo a Daniel, capítulo 9, las 70 semanas nos iban a llevar hasta la semana 69 a la aparición del Mesías. Ahora, si sacamos nosotros, calculamos los años que ocurrieron antes de Cristo y los años que ocurrieron después de Cristo, vamos a encontrar que si tomamos desde el año 457 antes de Cristo, y entonces completamos allí las 69 semanas, nos van a llevar al año 27 después de Cristo. Ahora hay que tomar en cuenta algo. Cuando nosotros sumamos los años antes y los años después, tenemos que quitar un año. ¿Por qué? Porque en la historia no hay año cero. Y al no haber año cero, hay un año que se pierde cuando se hace la suma matemáticamente. Así que nos lleva, ¿verdad?, hasta el año 27 después de Cristo. Ahora, ¿cuán seguro es esto? Muy bien, porque si la profecía es correcta y el año 457 es correcto, entonces esta profecía terminaría
la semana 60, y tenemos que partir desde el año 457, y esta profecía, descontando un año, si sumamos, nos va a llevar hasta el año de 1844. ¿Por qué al año de 1844? Bueno, porque así es lo que el tiempo de la profecía nos indica. ¿Qué iba a ocurrir entonces en el año de 1844? Bueno, vamos a encontrar que si vamos al libro de Apocalipsis, allí encontramos que el año de 1844 pone dos eventos proféticos juntos. Y vamos a buscar ahora en el libro de Apocalipsis, capítulo 11. Apocalipsis, capítulo 11. Y vamos a leer aquí en el versículo 15, donde aparece el comienzo de la séptima trompeta. ¿Qué nos enseña este capítulo? Dice el versículo 15, el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Ahora, el primer evento que encontramos aquí en la séptima trompeta, que es la última trompeta en el libro de Apocalipsis, es que Jesús en este tiempo viene para tomar su trono, para recibir su reino, para reinar. Ahora, este es el primer evento. ¿Qué otros eventos encontramos allí? Y vamos a leer ahora el versículo 18. Y se airaron las naciones. Aquí vemos segundo evento. Se airaron las naciones y tu ira ha venido. Así que en ese tiempo se van a airar las naciones y también la ira de Dios. Y aquí viene el tercer evento. Y el tiempo de juzgar a los muertos. Comienza un tiempo muy importante, que es el tiempo del juicio. Ahora, el juicio, de acuerdo a este versículo, no comienza con los vivos. El juicio comienza con los muertos. En otras palabras, en la séptima trompeta comienza el juicio de Dios, que en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7 se conoce como la hora del juicio. Entonces, lo siguiente que ocurre durante la séptima trompeta es el juicio de los muertos, pero no son de los muertos impíos, sino de los muertos justos. Y dice aquí que es un juicio de galardón, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Así que el juicio es para darle el galardón, para darle su recompensa a los santos. Y comienza con los muertos. Pero viene un cuarto evento que sin duda es importante para comprender la profecía de los 2300 días. Dice allí, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, unos terremotos, un terremoto y un gran granizo. Ahora, aquí tenemos algo importante. Durante la séptima trompeta, que es la última trompeta, se abre el templo de Dios en el cielo. Alguien podría preguntar, ¿pero el templo no estaba abierto? Bueno, sí estaba abierto, porque ya en Apocalipsis 1 encontramos que en la visión que tiene Juan en el primer siglo, él ve a Jesús que anda caminando en medio de los candeleros. Quiere decir que Jesús estaba ministrando ya en el lugar santo. Y también cuando vamos al capítulo 8 del libro de Apocalipsis,
encontramos a Jesús ministrando frente al altar del incienso, también en el lugar santo. Así que ya el lugar santo estaba abierto, pero aquí específicamente se está hablando de un lugar que no había sido abierto, sino que se abrió hasta la séptima trompeta. ¿Y cuál es ese lugar? Bueno, aquí podemos identificar ese lugar porque dice que se dejó ver. Quiere decir que no se veía porque estaba cerrado. Se dejó ver el arca del pacto. Ahora, el arca del pacto estaba ¿en qué lugar? En el lugar santísimo. Si no se veía, quiere decir que el lugar santísimo estuvo cerrado hasta la séptima trompeta. Y entonces se abrió el lugar santísimo hasta la séptima trompeta. Ahora, ¿qué significa esto? Muy bien, lo que significa es que de acuerdo al día de la expiación, en Levíticos capítulo 16, el único día en que se abría el lugar santísimo era el día de la expiación, el día de la purificación del santuario. Entonces, cuando tenemos esta referencia, podemos ahora explicar el final de los 2300 días. ¿Por qué? Porque la profecía de los 2300 días indicaba que cuando se terminaran los 2300 días, los 2300 años, iba a comenzar la purificación del santuario, lo cual significaría que entonces al final de los 2300 días se tenía que abrir el lugar santísimo para que se pudiera llevar a cabo la purificación del santuario. Porque de acuerdo al modelo de Levíticos 16, no se podía realizar la purificación del santuario, sino únicamente en el lugar santísimo. Así que aquí tenemos entonces que estas dos profecías se juntan. ¿Y qué es lo que nos está indicando? ¿Qué es lo que nos está dando a entender? Bueno, lo que nos está dando a entender es algo muy significativo. Y es lo siguiente, que al juntar la profecía de Daniel 8:14 y al juntar esta profecía de Apocalipsis 11:15 al 19, que es la séptima trompeta, estas dos coinciden. ¿En qué coinciden? De que Daniel 8:14 nos dice que al terminar los 2300 días iba a comenzar la purificación del santuario. Y aquí Apocalipsis 11:15 al 19 nos dice que la purificación del santuario, cuando se abre el lugar santísimo, comenzó con la séptima trompeta. Así que si queremos ponerle fecha, podemos poner ya una fecha a la séptima trompeta. Y la fecha que ponemos es 1844, cuando terminó la gran profecía de los 2300 días. Así que después de 1844 comienza el juicio. ¿Cuál juicio? Bueno, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, la hora del juicio. Tenemos que hacer una diferencia entre el día del juicio y la hora del juicio. El día del juicio ya vimos que es un periodo que, de acuerdo al tiempo de Dios, dura más de 1000 años, porque delante de Dios, ¿verdad? El tiempo de Dios, un día puede ser como 1000 años o 1000 años como un día. Entonces, el día del juicio es un periodo que, de acuerdo a las profecías de Apocalipsis, dura más de 1000 años. Pero la hora del juicio es un periodo previo a la venida de Jesús. Es el juicio de los muertos. Ahora, ¿cuándo va a terminar este juicio? ¿En qué tiempo estamos viviendo ahora? Bueno, de acuerdo a lo que podemos ver en esta profecía, es que estamos viviendo después de 1844. Estamos viviendo en la hora del juicio. Estamos viviendo en el juicio de los muertos. Y entonces alguien preguntará, bueno, ¿cuándo va a comenzar el juicio de los vivos? Pues vamos ubicándonos ya en el tiempo y por lo menos históricamente ya podemos llegar hasta nuestros días. Y podemos decir, a partir de hoy, estamos viviendo ya en la séptima trompeta. Estamos viviendo ya en el juicio de los muertos.
Estamos viviendo ya en el día de la purificación del santuario, no en la tierra, sino en el cielo. Y al poder entender estos conceptos, entonces podremos entender a partir de ahora qué es lo que sigue y qué eventos van a preceder a la segunda venida de Jesús. Esperamos seguir adelante con nuestro estudio. Por ahora nos hemos ubicado históricamente en el tiempo y podemos decir, estamos listos para seguir viendo los eventos que acontecerán después del tiempo en que estamos viviendo. Por ahora, lo único que quiero decirles es que sigamos confiando en las profecías, sigamos entendiendo las profecías para conocer el tiempo que estamos viviendo. Y recordemos, ¿verdad?, una bonita declaración que se encuentra ya en Segunda de Crónicas, capítulo 20, que dice: creed a Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados.